Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Entonces vamos a continuar. Nos falta, como les comentaba con anterioridad, es muy poco el tiempo para esa materia, para problemas. Nos falta un ejercicio por ver, lo vamos a ver más rápidamente y luego vamos a pasar, obviamente, a la cuestión de contribuciones 2. La materia de contribuciones 2, pues es más asequible, es teoría más que nada en esa cuestión, fundamentos legales. Entonces vamos a terminar de ver un último ejercicio, porque sí viene contemplado en su evaluación final también. Ya encontraron la cuestión de la información dentro de su Claro. Los que no lo habían checado ya corroboraron que sí viene ahí la información cargada, chicos. Ya les mandé el link ahí al grupo de WhatsApp. Ok, muchas gracias, Karen. Sí, de hecho viene cargado, o sea, ya el que no lo checa o pues, no lo encuentra, o simplemente pregunten, o sea, ya se subió la información que vimos o alguna otra cuestión. Nos dicen que hay un pequeño dicho, el que no habla, Dios no lo escucha. Entonces, más que nada esa cuestión, pueden mandar correo, pueden comentar en el tablón principal también. Ok, chicos, entonces vamos a ver un último ejemplo para obviamente dar por terminado esta ecuación en econometría. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Terminando obviamente las sesiones, les voy a compartir el documento completo para que ustedes se puedan guiar. Siento que desde mi punto de vista se están preocupando un poquito de más en el sentido de que, no sé, en determinado momento no pueden realizar los problemas. Ya les estoy dando las ecuaciones, simplemente sigan el procedimiento. Simplemente como les comenté y como se los he puesto en los ejercicios, no les voy a poner otra cuestión que no lo hayamos comentado o no hayamos visto en clase. Y aquí nada más, como lo vieron en los ejercicios que les encargué de tarea, simplemente sustituí valores. El procedimiento sigue siendo exactamente lo mismo. Si ustedes checan en la misma descripción, nada más sustituyo los valores. Igual lo voy a manejar en el examen para que no se les complique esa cuestión también. Ok, entonces tenemos un ejemplo número 4. Nos dice, supongamos un mercado en el que se produce un bien X que tiene las siguientes funciones de oferta y demanda. Igual, exactamente seguimos manejando los mismos principios, los mismos parámetros donde la oferta se iguala a la demanda se iguala a la oferta para encontrar un punto de equilibrio. Aquí nos dice que Q de cantidad demandada es igual a 100 más Y, utilizamos también literales y variables, y menos 2PZ menos PX. Y tenemos la cantidad ofrecida que es igual a 20 más PX. Nos dice, ¿dónde Y es renta de los consumidores? Dice, PZ es los precios de un bien relacionado, un bien X relacionado. Dice, determina el precio y la cantidad de equilibrio cuando Y es igual a 50, ya nos están dando el valor de y PZ es igual a 25. Entonces, obviamente tenemos, regresando a la primera ecuación, que es la cantidad demandada, 100 más Y menos PZ menos PX. Nos están proporcionando, les estoy proporcionando los valores de Y les estoy proporcionando los valores de PZ. Entonces, en determinada situación, qué valor debemos de encontrar nosotros y en ambas ecuaciones, qué valor debemos de encontrar que es el que no tenemos. X. Es P. correcto, PX, a ese nos vamos a dedicar obviamente a la PX en determinado momento, sustituir los otros valores y despejar la PX porque es el valor que vamos a encontrar. Nos dice, determina el precio y la cantidad de equilibrio cuando Y es igual a 50 y PZ es igual a 25. En la ecuación del equilibrio, dice, la demanda es igual a la oferta, igual que en el ejemplo anterior. Entonces, igualamos demanda y oferta. QD es igual a QO, que es cantidad demandada, es igual a la cantidad ofrecida. Es el punto de equilibrio. ¿Qué significa eso en palabras
económicamente hablando, que obviamente, como les he dicho, las cantidades, me ofrecemos un producto en determinado momento y a un determinado precio y el mercado está dispuesto a comprar ese producto a ese determinado precio. Ese es el punto de equilibrio, donde no hay una elasticidad de que aumenta la demanda, disminuye el precio, aumenta la oferta, aumenta el precio, etcétera, etcétera. Esas cuestiones no la estamos conviviendo aquí, se pueden en determinado momento involucrar, pero en esta cuestión no, así es que igualamos oferta con demanda. Entonces, simplemente vamos a sustituir. Igualmente, si ustedes checan, son muy parecidos, nada más cambian las ecuaciones, ya las ecuaciones yo se las estoy dando. Entonces tenemos QD, sustituimos en lugar de QD, ponemos su ecuación. La ecuación de QD es 100 más Y menos 2PZ igual a PX, ya la tenemos aquí como tal. La igualamos las dos ecuaciones, igual a QO o cantidad ofrecida es igual a 20 más PX, estamos igualando. Y obviamente en esas ecuaciones vamos a sustituir los valores de YZ igual a 50 y P de Y es igual a 50, perdón, y PZ es igual a 25. Entonces tenemos Y y tenemos PZ y tenemos es igual a menos PX igual a 20 más PX. Entonces 100 más Y adopta el valor de 50 menos 2PZ. Entonces, si PZ tiene un valor de 25, obviamente, pues lo multiplicamos por 2 y lo ponemos. Por eso es la cuestión de menos 50. Ya no ponemos 2PZ, ya ponemos el 50, porque el 2 multiplica el 25, 2 veces 25, pues es obviamente 50. Menos PX. Obviamente ahí ya sustituimos los valores de Y y sustituimos los valores de PZ. Después igualamos 20 más PX. Eso pasa exactamente igual porque todavía no conocemos el valor de PX. Y obviamente vamos, en este caso, vamos nosotros a definir el valor de PX, pues obviamente transgrediendo toda la información que tenemos. 10 más 50 menos 50, ¿cuánto nos queda en determinado momento? Les digo, podemos hacer la operación y en determinado momento cantidades con signos diferentes pues se omiten porque más 50 menos 50 es igual a 0. Entonces en esta situación nos quedaría un 100 y pasa lo mismo que en la ecuación anterior. Y se los pongo aquí, en esta cuestión. $50 menos 50 es 0. O sea, no, ese ni necesidad hay que, no tenemos necesidad en determinado momento ni ponerlo porque se anulan los valores. Entonces nos quedaría esa cuestión para que vean ustedes de dónde sale el 80, de dónde sale el 2 y dónde nos da el resultado de 40. ¿Alguien me puede decir que en este caso cómo despejamos? Si tenemos esa cuestión directa, tenemos que despejar la PX. ¿Alguien me puede decir? Pasamos la PX. 100 menos 20 es igual a Ok. 2px 100 menos 20 es igual a 2px. Ok. A 2px. Ok, ¿de dónde sacamos las 2px? Porque si nos van a preguntar. Sumamos, Una PX ahí, la otra pasó negativa, pasa positiva. Es pasa correcto, positivo. exactamente. Tenemos una PX del lado derecho, tenemos una PX del lado izquierdo, la pasamos del lado izquierdo al lado derecho con signo contrario, por eso nos quedan 2px. Una PX del lado derecho, otra PX del lado izquierdo, son 2px con signo positivo en este caso. Pero el 20 no pasa de manera negativa, sería menos, quedaría más. Aquí está, No, pasa de pasó signo positivo y negativo. pasó para allá al otro lado negativo. Así ya está, gracias. Después del igual lo tenemos positivo, ojo, aunque no le pongamos el más, pero es positivo. Entonces lo pasamos del lado izquierdo con signo contrario. Entonces obviamente aquí tenemos 80
es igual a 2px. ¿Qué hacemos después de esa cuestión? Dividir ¿Ok? ¿Qué dividimos? el El 80 sobre 80 2 entre igual a 2. px. ¿Ok? ¿Por qué lo dividimos entre 2? Es Porque para no se Está está multiplicando, pasa multiplicando. dividiendo. Estoy viendo. Ok, correcto. Y ese es como nos da el resultado de 40px. Es igual si la px queda a la derecha, a la izquierda, o simplemente eso es igual a esta cuestión. No se preocupen por eso, no se rompan la cabeza. Profe, ahí no cuenta las leyes de los signos. ¿En qué aspecto? El 2x el 2px está con signo positivo, no pasaría así con signo negativo, es 80 entre menos 2. No, porque la operación que está ejerciendo ahí el 2 es que multiplica la px. No está ni sumando ni restando, es de acuerdo a las operaciones. Ok, gracias. Entonces, ahí en esa cuestión es 2 multiplica a px, obviamente despejamos la px, si está multiplicando, lo pasamos con la operación contraria, del lado izquierdo. La operación contraria de la multiplicación es la división, por eso divide 80, divide el 2, y por eso ya nos queda obviamente sola la px. Entonces, px es igual a 40. Entonces nos dice, obviamente, sustituyendo, dice, el precio en la función de demanda o oferta se obtiene la cantidad de equilibrio. Acuérdense que tenemos QD igual a Q0 o a QO es igual, pero tenemos el 20 aquí. Acuérdense que tenemos el 20. Ya encontramos este resultado. Esta PX ya la encontramos. La primer PX ya tenemos el resultado que es 40. O sea, ya encontramos el valor de PX. Simplemente lo sustituimos aquí. ¿Cuál es la ecuación? QD es igual a QO es igual a 20. Ya no ponemos el PX, o en determinado momento, si ustedes quieren, lo ponen. Es igual a 20 más PX, lo sustituimos, ya vale 20, ya vale 40, entonces por eso nos da 20 más 40, nos da 60 unidades. ¿Correcto, chicos? Sí. ¿Alguien tiene una duda con esta situación, con estos dos problemas que vimos? No, por estar apuntando me perdí. Es que por eso es importante, les digo, yo les comparto esta información, se los comparto resueltos. Es importante poner atención primero, luego cuestionan las dudas, o sea, preguntan y luego ya después, obviamente ustedes en base a lo que preguntaron, alguna duda, se resuelven las dudas. Entonces ahí la respuesta serían 60, no serían 40. 60 unidades físicas. Oiga, profe, Mándeme. y el archivo ese donde está trabajando ya lo tenemos ahí. ¿Se va actualizando con lo que va escribiendo o usted lo está abriendo por aparte? No, este es aparte. Yo les cargo toda la información completamente nueva. Obviamente estos problemas yo los tengo, miren, este es el archivo que yo les voy a cargar a ustedes nuevamente. Yo les cargo conforme vayamos viendo, obviamente, cada una de las clases conforme vayamos avanzando. Este es el archivo que yo les voy a cargar. Si ustedes van a checar, ya les cargué esta parte. 1, ya lo tienen. Ya tienen esta parte. 2, resuelto también. Obviamente va a venir cargado, obviamente una vez que terminemos las sesiones, ya va a venir cargado el número 3. Y también esta cuestión del número 4. Todo resuelto. Este es el archivo que yo les voy a cargar ya completo. No les puedo cargar todo porque si aún así se me confunden, si les empiezo a cargar todo, van a decir, ¿y esto qué es? ¿O cómo
cómo se realiza o en determinado momento cómo sustituimos o lo vamos a ver, no lo vamos a ver y van a empezar a interrogar. Pero ¿dónde los encontramos, profe? Eso. Ok, ahí voy, chicos. Profe, espera, antes de que continúe. Yo me Mándeme. refería a porque ahorita está resolviendo el ejercicio ahí en Word. Entonces, si ese mismo lo carga así resuelto, no creo que pues, necesite, o sea, que nos trabemos en los apuntes ahorita porque ya va a estar cargado en Classroom. Sí, claro, es lo que les digo. O sea, esto Entonces, si ya está resuelto, cargado. ya tenemos un ejemplo para el examen. Es correcto, exactamente. Ok. Más facilitos no se las puedo poner, créanme, al menos que yo lo resuelva y les dé las respuestas. Bueno, profe, yo tengo una duda. Mándeme. Entré tarde a la primera clase, y estaba hablando referente al examen. Sí. ¿Me puede explicar cuándo va a ser el examen? ¿En qué momento lo va a poner y cuánto tiempo nos dará más o menos para resolverlo? Ok, ahorita en la siguiente sesión nos vamos a poner de acuerdo en eso. No quedamos en nada. El examen Profe. es hoy, nada más. El examen sí es hoy, más tarde, ya sea a las 8, 9, 10, 11, 12, 1. Por mí no hay ningún problema en el horario. Es hoy, más tarde, obviamente. Y nada más nos vamos a poner de acuerdo en conjunto. Ustedes, obviamente, que no afecte, obviamente, en situaciones laborales o alguna situación personal. Entonces, por eso Bueno, nos vamos a poner de acuerdo en esa situación, de la hora más que nada. y para entregarlo también sería para hoy mismo. Es para hoy mismo el examen. El examen, Ok, si es que acaso, se los voy a liberar ahí el detalle. de 9 a 12, 9 a 1. ¿Por qué el detalle? Porque como por ejemplo, yo no tengo internet en mi casa, yo me estoy conectando con mis datos, entonces yo creo que yo en mi caso hablo por mí. Ajá. Yo para poder resolver los problemas, yo creo que sí voy a necesitar estar como que viendo sus videos antes, o no sé, porque ahorita le estoy entendiendo un poco, pero también como que ya me perdí porque pues ya van varios y son diferentes. A lo mejor muchos los verán como que muy fácil o así, Ya pero son pues yo en 4 mi caso problemas. no, ¿verdad? Porque yo trabajo, por ejemplo, todo el día y yo en el trabajo como que ahora sí pierdo un poquito de tiempo de mi trabajo para poner atención al 100 a las clases. Los que he resuelto y todos son porque primero me pongo a ver sus clases otra vez y los puedo resolver. Entonces, ahorita la verdad ya como que ya van bastante, si no sé la verdad cómo me vaya a ir. Ok, es que con esta situación creo que estamos transgrediendo la información o transgrediendo el modo de operar en clases virtuales, chicos, porque como que nos hemos obviamente deslindado un poquito de esa situación, porque, por ejemplo, en clases presenciales el mismo día presentaban, o sea, tenían Sí, ustedes eso sí, que ir estoy de acuerdo. tenían que ir preparados desde antes y si se tocaba un punto o un tema más en ese mismo día, obviamente se contemplaba en el examen. Es exactamente igual. Aquí no van a presentar en estas 3 horas primeras, pero van a presentar posteriormente. Entonces, ustedes todavía tienen más tiempo de prepararse en esa cuestión. Ojo con una situación. Profe. Estudien antes. Al momento de estar resolviendo Profe. el examen, no los deja abrir muchas veces otras cuestiones. Ojo con esas Exactamente. situaciones. Profe. Y se revuelven más. Entonces, prepárense antes y presenten el examen simplemente a lo que van en ese sentido. Mándenme, los escucho. Perdón, compañero, yo creo que pues ya no lo ha repetido muchas veces. O sea, tenemos 40 minutos en la otra clase para resolver y aclarar todas estas dudas. No hemos visto nada de contribuciones y pues yo creo que es importante respetar pues estos lineamientos, ¿no? Para avanzar y pues también que veamos algo más de la otra clase. Bueno, mira, yo en mi caso casi no hablo. Ahorita estoy preguntando porque pues sí tenía ciertas dudas. Hablan muchos y a veces no podemos hablar. Ya acaba la clase y por eso estoy preguntando. Compañera, discúlpeme, pero vamos a tener 40 minutos en la otra clase para ver todo lo que tiene que ver con el examen. Sí, pero te comento, a veces no podemos hablar porque hablan más personas. Ok, bueno, vamos a continuar, chicos. ¿Dudas hasta aquí? Ahorita resolvemos en la última sesión. Les voy a dar tiempo pertinente para resolver cualquier cuestionamiento. ¿Dudas hasta aquí? Creo que es demasiado sencillo, nada más hay que ir sustituyendo, chicos. Esta información les digo, y ahorita en la siguiente clase les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar dónde viene específicamente en Classroom, dónde pueden encontrar esta información. Les digo, viene una carpeta, un apartado que dice información, así como vienen sus actividades. Profe, yo no entendí por qué volvimos a sumar el 20.
¿Dónde volviste a sumar el 20? Ahí, ya después de toda la ecuación. Mira, es que aquí te está pidiendo algo muy específico, ¿sí? Dice, te está pidiendo que determines el precio y la cantidad de equilibrio. El precio y la cantidad de equilibrio. Ya tienes, aquí dice, mira, el 40 son las unidades monetarias, es a cuánto vas a vender. Y los 50 son la cantidad que vas a vender. Por eso, en esta parte, o sea, tienes aquí, en esta cuestión, 20 más PX, entonces, ¿qué es la cantidad ofrecida? Y aquí tenemos la ecuación en esta parte. Cantidad ofrecida es igual a 20 más PX. Nosotros ya sacamos aquí, en determinado momento, primero sacamos el precio. Después vamos a sacar la cantidad ofrecida. Por eso sustituimos acá. Es 20. Ya no ponemos la PX, ya ponemos el 40 porque ya sabemos a cuánto vamos a vender para obtener las unidades a vender. Sí, ya entendí, ok. Es que son como quien dice 2 ecuaciones. Así es. Sí, porque se iguala. Tenemos una ecuación de demanda y tenemos una ecuación de oferta. Sí. Correcto. Entonces, no hay dudas hasta aquí. Les digo, ya ustedes van a tener el tiempo pertinente para repasar esta cuestión, chicos. No, todo claro. Ok, muchas gracias, Alberto. Yo sí tengo muchas dudas, profe, pero es porque pongo atención y luego no pongo, porque como estoy en mi trabajo, entonces pues más tarde veo los videos, entonces doy una repasada. O simplemente, la información está ahí, como quiera, pueden checar ustedes esa información, chicos. O sea, yo créanme que les cargo todo directamente a la plataforma, no hay nada que no les cargue, que no hayamos visto, todo lo vemos y obviamente pues esa misma información va a estar cargada en su plataforma. Ahorita vamos a ver alguna cuestión de contribuciones también, más que nada en la cuestión de los impuestos, que me doy por entendido que han visto en otras materias cuestión de impuestos, pero a las actividades que yo les he puesto, sí, en este caso hay muchas confusiones en esa cuestión. Pues ahorita les voy a compartir la cuestión de impuestos. ¿No se oye nada? No, aquí sigo, les voy a compartir pantalla. Ah, ok. Ok, es importante ustedes que tengan conocimiento de esta cuestión. A lo mejor algunos lo asimilan más rápido, otros todavía no lo han asimilado por la cuestión que surgió en la controversia de que si cuando les pedí contribuciones y muchos dijeron, no, pues es que contribuciones, pues impuestos, no, los impuestos forman parte de las contribuciones, ojo con esa situación y tenemos muchos impuestos. Obviamente en la cuestión de las contribuciones, pues son establecidas en ley a cargo de personas, ya sabemos, personas físicas o morales, que estando dentro de un hecho generador de la norma tributaria, están obligadas a su pago en dinero o en determinado momento en especie. Si no se paga en dinero, pues hay que buscar la forma, el fisco, pues en determinado momento tiene la capacidad para en determinado momento embargar y hacer válida una cuenta. Para eso, pues obviamente llevan un proceso regulatorio que tarda algún tipo de años, donde hay otras cuestiones donde probablemente nos podemos declarar en quiebra, si tenemos una empresa, nos podemos amparar y muchas otras cuestiones que podemos detectar lagunas en las leyes. Entonces, para que existan este tipo de contribuciones y a su vez los impuestos, obviamente deben de ser contribuciones como tal. Su pago es en dinero o en especie, como lo mencionamos. El entero del impuesto es obligatorio, debe ser proporcional y equitativo, obviamente en cuestión de lo que se está en determinado momento grabando, lo que tiene un gravamen. Obviamente hay muchas contribuciones, hay muchos impuestos y debe ser equitativa esa parte, no se puede cobrar
más de IVA si en determinado momento está una tarifa establecida, no podemos pagar más de predial si las leyes en determinado momento así lo ponen una tarifa también establecida, no un porcentaje, igual de aranceles, si tenemos algún arancel también que es una contribución, no podemos pagar más o en determinado momento podemos pagarlo, no, dependiendo de las obviamente de los acuerdos que tengamos o de los tratados de libre comercio. A eso se refiere que debe ser proporcional y equitativo. También debe estar destinado a cubrir el gasto público. Pues obviamente es algo peyorativo, ya si en determinada situación se lo roban o no, o los utilizan para otras cuestiones que no tienen que ver al gasto público, pues en determinado momento están infringiendo las leyes. Pero obviamente esas contribuciones deben ser destinadas a cubrir un gasto público. Debe estar en una ley. Si no existe algo en una ley, si no está redituable en esa cuestión, no está siendo palpable, siendo registrado. Hay diferentes tipos de leyes, en este caso para contribuciones también. Obviamente, pues no es válido que nos estén cobrando en determinado momento. Y está a cargo de personas físicas y morales. Había una discrepancia, les pongo un ejemplo, a lo mejor no tiene que ver con contribuciones, pero sí en las discrepancias en cuestión de las leyes. Los cubrebocas, en determinado momento, ojo con esa situación y no estoy acrecentando a nadie, se ha vuelto una costumbre el cubrebocas por la cuestión de la pandemia, pero ningún estado ha dicho que es ley. En determinado momento, por ejemplo, el estado de Nuevo León asemejó esa cuestión que lo iba a oficializar. Entonces, en este caso, si lo oficializa, si lo publica, obviamente crea una ley y en base a eso sí puede imponer multas. De lo contrario, no los pueden obligar en la calle a tener, ojo, un cubrebocas porque mucho se ha deslindado, se ha degradado esa situación, el por qué en determinado momento a lo mejor si un municipio o un estado está poniendo multas por no traer cubrebocas, ojo, nos pueden prohibir la entrada a ciertos lugares, sí, porque ese lugar obviamente estamos infringiendo sus reglas, pero en la calle obviamente no nos puede parar un policía o un tránsito o en este caso cualquier otra autoridad y decir te voy a multar o te voy a llevar a la cárcel porque no traes cubreboca. No, que primero demuestren obviamente que está en la ley. Entonces, es igual los impuestos, es exactamente igual los contribuciones. En esta cuestión, ni los estados ni los municipios no les pueden cobrar ninguna contribución si no hay una base de por medio, una base legal que acredite ese mismo cobro. Ojo con esas situaciones, porque obviamente hay gente que sí quiere abusar del desconocimiento de las otras personas, obviamente. También tiene como característica, pues la finalidad o regla general va enfocado en materia fiscal y en algunos supuestos llevan propósitos extrafiscales. Dice, los accesorios legales de los impuestos forman parte de su naturaleza jurídica también. Y tenemos algunos elementos, como ya lo habíamos visto con anterioridad. Obviamente tenemos un sujeto activo, un sujeto pasivo, tenemos un objeto, cuota, base, tarifa, unidad fiscal, periodo y forma de pago y exenciones de los impuestos. También existen exenciones, ya lo vimos también en otras clases, vimos la cuestión de las exenciones, la caducidad también. Tenemos el sujeto activo, que obviamente es el que tiene la potestad tributaria para crear y determinar contribuciones, así como de exigir su pago y de aplicar medidas coercitivas para el debido cumplimiento de la obligación fiscal. Y está representado por la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios. También, por otra parte, tenemos en cortas palabras que es aquel que impone la obligación de tributar. Recuerden que les mencioné anteriormente, obviamente, quienes tienen la facultad para crear, en este caso, contribuciones, tanto el Estado como la Federación. El municipio en determinado momento no tiene la jurisdicción para tener una obligatoriedad o crear una obligatoriedad en cuestión de contribuciones como tal. Sí de cobrar en determinado momento, porque hay en sus actividades también y en tareas, pues vieron que hay obviamente cuestiones y contribuciones federales, municipales, estatales,
Entonces, el municipio también cobra, en determinado momento, recauda contribuciones. Por otra parte, tenemos el sujeto pasivo, que son las personas físicas o morales, que estando dentro del supuesto normativo de la ley fiscal, están obligadas a la determinación y pago de contribuciones, así como a las demás obligaciones que se generen en su relación jurídica tributaria con el sujeto activo. Dice, en menos palabras, es aquella persona física o moral que contribuye al gasto público, o sea, los que pagamos los impuestos. ¿Cuál es el objeto primordial de las contribuciones? Es el elemento económico sobre el cual recae el gravamen tributario. Y como ejemplo de objetos sobre los que cae en determinado momento los impuestos o un gravamen tributario, las contribuciones, vienen en el artículo 4 de la Ley Estatal de Hacienda. En Classroom también les compartí bases legales, les compartí una presentación donde vienen varios artículos que obviamente vienen basados al Código Fiscal de la Federación, que es el código, la descripción del código y varios artículos relacionados a las contribuciones y relacionados a los impuestos. No sé si alguno de ustedes ya se percató de ello, se los comparto, obviamente para que tengan información respecto a esas situaciones. Otras de las descripciones también es la cuestión de la cuota, que es la cantidad en dinero o especie que se percibe por una unidad tributaria, llamándose tipo de gravamen, y se expresa en forma de un tanto por ciento. Existen diferentes cuotas que pueden llevarse a la práctica en la legislación pertinente: cuota de derrama, cuota fija, cuota proporcional, cuota progresiva, cuota degresiva y cuota regresiva o progresiva inversa. Otra denominación es la base. Otro de los términos que viene involucrado en la cuestión de las contribuciones es la base. Nos dice que es la cuantía sobre la cual se va a determinar el impuesto. Obviamente, para sacar un impuesto, una contribución, tenemos una base aplicada, a lo mejor en determinado, en cantidad, en kilogramos, en monto, etcétera, etcétera. Por decir, para lo del ICR y otras cuestiones, pues obviamente es de acuerdo a nuestro sueldo, ingreso, las percepciones también de la cuestión del IMSS también para los descuentos, pues obviamente es en base a las percepciones que tengamos. Entonces, a eso nos referimos, que debe tener una base. En cuestión arancelaria, obviamente puede ser en bultos, en kilogramos, obviamente también se tiene una base sobre el cual va a regir una contribución en determinado momento. Ejemplos de ellos, nos menciona que una base legal viene en el artículo 6 de la Ley Estatal de Hacienda. Tenemos también las tarifas y se refiere a la lista de unidades correspondientes para un determinado objeto tributario. Esta expresión es usada en los impuestos y derechos aduaneros relacionados con el comercio exterior. Y ejemplos de esta situación de tarifas, o sea, el establecimiento de tarifas, cuáles son las que rigen, etcétera, etcétera, está en el artículo 37, fracción segunda de la Ley Estatal de Hacienda. Entonces, ustedes pueden corroborar esa cuestión. Como les decía, en este caso hay impuestos, hay contribuciones que en determinado momento se rigen por una base, en otros se rigen por tarifa, dependiendo obviamente de la contribución también. Tenemos una unidad fiscal o de impuesto, que es la cosa o cantidad delimitada en medida, número, peso o litraje. Dice, sobre esta ley fija una cantidad específica que debe pagarse. Servirá para hacer el cálculo correspondiente a cada caso concreto, como por ejemplo, pues 1 kilo de azúcar, litro de aceite y determinada cuantía en ingresos, que es lo que comentamos. A eso se refiere la unidad física, o sobre lo que recae la contribución o en su debido momento el impuesto como tal. Tenemos el periodo y forma de pago, que es la fecha o periodo, en este caso puede ser variable y puede ser diversificada. La forma de pago por regla general es en dinero. Dice, mediante monedas de curso legal, cheque normativo, cheque de caja. Dice, la forma de pago puede hacerse en las formas que reconozca la ley. También, obviamente, en el Código Fiscal de la Federación vienen, obviamente, las formas de pago ya actualizadas, obviamente hasta fechas
Anteriormente a lo mejor nada más se pagaba directamente en monedas o se tenía la opción de pagar en cheque. Hoy en día se pueden hacer transferencias, entonces van actualizándose conforme vaya transcurriendo el paso del tiempo. También deben de realizarse en los formatos establecidos para cada tipo de impuesto, cada tipo de contribución. Otra forma que reconoce la doctrina es el pago en especie. Pues, si en determinado momento no tenemos dinero, pero obtenemos algún bien, pues obviamente podemos sustituirlo por pues obviamente dinero en efectivo o dinero, obviamente transferencia bancaria, y obviamente pues también aquí podemos pagar con algún tipo de bien. Dice, este último puede realizarse también en la cuestión, podemos pagar en cuestión de oro o podemos pagar en la cuestión de plata también. ¿Qué son las exenciones? Son los supuestos de las personas físicas y morales que están liberadas de la obligación contributiva por razones económicas, sociales o políticas y que tienden a proteger su economía. En este caso hay impuestos directos, hay impuestos indirectos. Los directos nos dicen que son los que gravan situaciones de hecho específicas y tienden a alcanzar al verdadero contribuyente, como por ejemplo los impuestos sobre la renta, el predial, el impuesto sobre la tenencia y vehículo. Obviamente se grava directamente a una situación específica, no es a la persona, es a la situación, es un impuesto directo. En este caso, pues obviamente si es predial, pues obviamente se grava en la cuestión de la vivienda. Si es el impuesto de tenencia y vehículo, pues obviamente al vehículo en cuestión que se tienen que pagar muchas veces por la cuestión de los derechos, obviamente de circulación, etcétera, etcétera, pues se grava determinado transporte. Estos a su vez se clasifican en personales, que son aquellos que recaen directamente sobre la persona del contribuyente, tomándose en consideración la calidad y cualidades del sujeto pasivo. Y también tenemos reales, que recaen sobre los bienes muebles e inmuebles sin tener en cuenta a la persona que es dueña de ella. Por ejemplo, el predial, pues no importa quién está habitando en su debido momento, o a quién en su debido momento también a lo mejor tenga una posesión o alguna otra cuestión, recae directamente al bien inmueble. Ya puede pagar cualquier persona, no importa, pues obviamente la cuestión es cumplir directamente con esa contribución. Algunas ventajas, obviamente, de las contribuciones: aseguran al Estado una renta cierta, hacen posible la justicia social y obviamente en tiempos de crisis tienen cierta fijeza. O sea, en tiempo de crisis, como lo hemos estado viendo hoy en día por la cuestión del COVID, de la pandemia, se siguen pagando impuestos. O sea, el gobierno sigue generando ingresos. O sea, obviamente las personas, las empresas siguen pagando impuestos, siguen pagando contribuciones, a excepción de que en determinado momento pues la empresa quiebre, cierre, y obviamente pues ahí se tiene que dar de baja. Ese es el procedimiento adecuado. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Estén al pendientes de la siguiente actividad en cuestión de contribuciones y obviamente les comparto el link para la tercera última sesión. Muchas gracias. Nos vemos en unos minutos más, chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Sale, gracias, profe. Gracias, nos vemos ahorita en unos minutos. Chequen sus actividades de favor, chicos.